Hola, espero se encuentren bien. Bienvenidos al estreno de esta nueva serie en el canal, titulada La trayectoria de... Para este video les traigo la trayectoria de Vicente Fernández en un video. Dicho esto, pónganse cómodos que empezamos. Vicente Fernández, el inicio. Vicente Fernández, también conocido como Chente, nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán el Alto, Jalisco, México. Hijo del ranchero Ramón Fernández y el ama de casa Paula Gómez de Fernández. Chente a los 6 años de edad empezó a soñar en una carrera como cantante. A los 8 años recibió una guitarra y rápidamente aprendió a tocarla, a la vez que comenzó a estudiar música folclórica. Desde entonces, Vicente soñaba con el futuro. Cuando él tenía 6 o 7 años, iba a ver las películas de Pedro Infante y le decía a su mamá que cuando él creciera iba a ser como ellos. Y vaya que lo logró. A los 14, su ambición lo llevó a entrar a una competición amateur en Guadalajara, en la cual ganó el primer lugar. Con esa seguridad, empezó a tocar localmente en restaurantes y bodas, para grupos de amigos y familiares. Desde temprana edad, Fernández fue conducido al éxito. A pesar de los obstáculos, su determinación lo condujo por una trayectoria que lo convirtió en una historia de triunfo y uno de los íconos del género ranchera. A principios de 1963, su madre, Paula Gómez de Fernández, muere de cáncer a los 47 años de edad. Posteriormente, ese mismo año, el 27 de diciembre, se casó con su vecina de Guadalajara, María del Refugio, también conocida como Cuquita, con quien tuvo 4 hijos. En el intento por hacer su carrera, Fernández, con 24 años de edad, se unió a algunos de los grupos de mariachi más conocidos de México. Fue a través de estos grupos que se hizo amigo de Felipe Arriaga y comenzó a actuar regularmente en el programa de radio de música de mariachis Amanecer de Tapatio. Fue Arriaga y otros influyentes amigos que animaron a Chente a mudarse a la Ciudad de México. A finales de 1965 comenzó a hacer visitas a diferentes compañías discográficas, las cuales siempre lo rechazaban. Eventualmente, Fernández pudo meter un pie en la XEX, a través de la que llegó a audiencia más grande y empezó a construir fama local. Vicente Fernández, el despegue de su carrera. La suerte de Fernández cambiaría para siempre, justo antes del amanecer del 19 de abril de 1966, pues Javier Solís, el cantante de bolero ranchero más popular de México en ese entonces, murió de complicaciones de una operación en la vesícula. Era la tercera vez en 13 años que México perdía un héroe nacional. 8 días después de la muerte de Solís, las cosas cambiaron para Vicente Fernández. Muchas de las compañías discográficas que lo rechazaron unos meses antes lo empezaron a llamar. Luego de llegar a un acuerdo, en el verano de 1966, Fernández firmó su contrato con CBS México y grabó sus primeros éxitos, los cuales son Tu camino y el mío, Perdóname y Cantina de Barrio. Luego de estos éxitos, siguieron una serie de álbumes con ventas importantes, incluyendo Soy de Abajo, Ni en Defensa Propia y Palabra de Rey. No contento con cantar y grabar, Fernández extiende su trabajo hacia el cine. En 1971 aparece su primera producción mexicana, 1,5 contra el mundo. 3 años después, protagonizó su primer hit cinematográfico, titulada La Ley del Monte. El disco de la música de esta película también se convirtió en un gran éxito. A principios de los 70, Fernández estaba en la cumbre del éxito, produciendo álbumes de alta venta como El ídolo de México, El Rey, El hijo del pueblo y Para recordar. Viendo hacia el futuro, en 1975, Fernández sube al escenario con su hijo Alejandro, de 4 años, y cantando juntos por primera vez. Vicente Fernández, El Rey.
A pesar de que Chente incrementó su popularidad, aún no era del todo conocido, pero eso cambiaría para siempre. En 1976, el compositor Fernández Z. Maldonado compone una canción con una temática diferente, en donde describe a un hombre macho que acepta su culpabilidad en una relación sentimental. A pesar de que el tema era nuevo, la canción Volver, Volver impactó y se convirtió en otro himno de la música ranchera. Además, en 1976, la canción rompió todos los récords en venta y se escuchaba en todos lados. Para entonces, Vicente Fernández, sin discusión, era el nuevo rey de la música ranchera. En 1977 recibe en Brownsville, Texas, la distinción de Mr. Amigo, que se concede año con año a un mexicano prominente. Por otro lado, Fernández filma con gran éxito la película mexicana El Taur, en la cual debuta como director asistente. Ese mismo año, el álbum que lleva el mismo nombre se convierte en un hit más. A principios de los 80, los medios de la música en México acuñaron con un nuevo apodo a Fernández, nombrándolo el ídolo de México. Con su éxito creciente, Fernández se dedica a hacer giras y grabaciones con regularidad. En el escenario le gustaba repetir algunos de sus dichos favoritos, como el siguiente: mientras ustedes no dejen de aplaudir, su Chente no deja de cantar. Chente recibió muchas distinciones, como ser las llaves de la ciudad de muchas partes, como ser las de San Antonio, Texas, en 1982 de manos de Henry Cisneros. En 1983, Fernández presenta su álbum 15 Grandes con el número 1, el cual vendió más de 1 millón de copias. Pronto lograría más éxitos. El 15 de septiembre de 1984, una concurrencia sin precedentes de más de 54,000 personas asisten a un concierto en la Plaza de Toros, México. Ese mismo año lanza Dos Corazones, un álbum a dueto con Vicky Carr, con quien también se presenta en diversos escenarios. Luego, su exitoso disco Por tu maldito amor es lanzado en 1989. Vicente Fernández, las clásicas. En 1990, Fernández produce Las Clásicas de José Alfredo Jiménez. Este álbum fue la combinación perfecta, pues Vicente Fernández, el mejor cantante de ranchero en México, interpretando canciones de José Alfredo Jiménez, el mejor compositor de canciones rancheras de México. Chente continuó con su lista de éxitos a través de los 90, con Aunque me duela el alma, de 1995, y Me voy a quitar el miedo, de 1998. Sumado a esto, recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Chente permaneció en la lista de popularidad con 2 paquetes de grandes éxitos. Historia de un ídolo volumen 1, que incluye Lástima que seas ajena, Me voy a quitar de en medio y Nos estorbó la ropa. Gracias a estas producciones recibió el certificado de doble platino de RIAA. También recibió el premio Billboard de la música latina por el álbum de grandes hits del año, el cual fue Historias de un ídolo volumen 2 en el 2001. Ese mismo año volvió a alcanzar el éxito con su sencillo El Ayudante, de su grabación Más con el número 1. También en el 2001, Vicente y Alejandro Fernández se presentaron en la gira Lazos Invencibles. Además, esta era la primera gira que hacían juntos en 8 años. El 17 de septiembre del 2002 recibe un reconocimiento. Fue honrado como la persona del año por la Academia Latina de Grabación, por sus logros artísticos y por su donación al Fondo Nacional de Becas para Hispanos. También colaboraba con sus seguidores que vivían en el campo, presentándose gratuitamente en ferias de pequeños poblados en México. Vicente Fernández, la leyenda viviente.
En su faceta de cantante, Vicente Fernández fue como los buenos vinos, mejoran con el tiempo. Prueba de ello fueron algunos de sus logros, que más bien parecían los triunfos de alguien que inicia su carrera, y no de alguien con la trayectoria de Vicente Fernández. En el 2006, después de 3 años sin grabar, Vicente Fernández lanzó el disco La Tragedia del Vaquero, un álbum de estudio con 14 temas totalmente inéditos, una verdadera joya dentro del repertorio de la buena música mexicana de mariachi. La Tragedia del Vaquero fue certificada como disco de platino en los Estados Unidos por las altas ventas obtenidas. Asimismo, previo a la celebración de su 40 aniversario de su carrera artística, Sony Music lanzó al mercado una colección especial de 3 CDs, titulada The Living Legend, conteniendo 35 de sus más grandes éxitos, además de Me Quedan Todas, tema inédito que logró colarse en las listas de popularidad, tanto en México como en la Unión Americana. En el 2007, Vicente Fernández celebró sus primeros 41 años de carrera artística, con una de las giras más exitosas en la historia de cualquier artista de habla hispana en los Estados Unidos. El rey llenó por completo todos los lugares donde se presentó. Además, su siguiente álbum, Para Siempre, fue certificado como disco de diamante más oro en México y disco de platino en los Estados Unidos, mientras que el sencillo Estos Celos se mantuvo por más de 3 meses en la posición número 1. Al concluir ese año, Estos Celos fue declarado el tema regional mexicano más tocado del 2007 en los Estados Unidos. Por consiguiente, los sencillos La Derrota, Para Siempre y Un Millón de Primaveras también fueron los temas más tocados. Tras una producción, Para Siempre logró trascender en el ámbito musical, haciéndose merecedor de un reconocimiento de diamante por más de 500,000 unidades vendidas tan solo en México, disco de diamante en Colombia y un reconocimiento especial por la venta de más de 1.500.000 unidades vendidas en la misma producción internacionalmente. Y en Estados Unidos es considerado el álbum latino más vendido del 2008. Además, el álbum Primera Fila, grabado totalmente en vivo ese mismo año, es el primer material editado en formato Blu-ray, siendo el primer artista en Latinoamérica en incursionar en esta modalidad. Esto le permitió a Chente conquistar miles de corazones en todos los ámbitos a nivel internacional, siendo el acreedor de doble disco de platino en México, disco de platino en Centroamérica, disco de platino en Colombia y doble disco de platino más oro en Estados Unidos, permaneciendo 7 semanas consecutivas en el puesto número 1 de Billboard. Y fue el DVD musical más vendido de todo el año en toda la industria discográfica americana. Chente, el rey de la música ranchera, se hizo acreedor a muchos reconocimientos, incluyendo el Grammy Latino del 2008, Premios Lo Nuestro en 2009, Premios Billboard en 2009 y 4 premios Oye. El 14 de febrero del 2009, Vicente Fernández logra romper el récord de asistencia en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, llenando la plancha del Zócalo con casi 220,000 personas que pudieron disfrutar los grandes éxitos del Charro de Huentitán. En julio del 2009, Vicente Fernández lanza su nueva producción, Necesito de Ti. Luego se hizo acreedor a 3 premios, el Grammy americano como Mejor Álbum Ranchero con la producción Necesito de Ti, el Premio Lo Nuestro del 2010 como Artista Ranchero del Año y 2 premios Billboard en 2010. El 22 de junio del 2010 salió a la venta un histórico concierto de 1984 titulado Vicente Fernández, un mexicano en la México. Luego, en septiembre del 2010, sale a la venta la producción El Hombre que Más Te Amó, producida por el propio Vicente Fernández, haciéndose merecedor al reconocimiento de disco platino más oro. En 2011, Vicente Fernández presenta su producción Otra Vez. Ese mismo año, participó en la apertura de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, interpretando el himno nacional de México, México lindo y querido, y Guadalajara.
El 8 de febrero del 2012 anunció su retiro de los escenarios, no sin antes realizar una gira mundial. Ese mismo año salió a la venta el álbum titulado Los Dos Vicentes, un álbum de Vicente Fernández y Vicente Fernández Hijo, en el que se incluye el tema musical de la telenovela Amor Bravío. El 30 de junio inició su gira de despedida en la ciudad colombiana de Neiva, para luego presentarse en las diferentes ciudades del país. El 12 de septiembre, el presidente venezolano Hugo Chávez le entregó la Orden de Libertadores y Libertadoras de Venezuela en grado de primera clase, considerada como la mayor de las condecoraciones que se entregan tanto a venezolanos como a extranjeros. Finalmente, Chente se presentó en el Estadio Azteca durante su show de retiro Un Azteca en el Azteca en 2016. Vicente Fernández, su partida y su legado. El 7 de agosto del 2021, Fernández fue ingresado de urgencia al Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, después de haber sufrido una caída accidental que le lastimaría las vértebras cervicales, siendo llevado al área de terapia intensiva. Luego de una lucha de recuperación, lamentablemente volvió a decaer, falleciendo así el 12 de diciembre del 2021 a las 6:15 horas. Vicente Fernández sigue siendo el más reconocido cantante del mundo en su género. Por su producción, su poderosa voz y su música inolvidable, Chente deja su legado siendo la más fuerte influencia de los artistas populares de la música ranchera. Sin duda, las canciones de Vicente Fernández siempre llegarán al corazón con el pasar de los años. Por todo ello, no queda más que darle las gracias a uno de los artistas que marcó el corazón del mundo y dejó un legado musical histórico sin precedentes. Yo soy Septus, nos vemos en un próximo video.